La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Siempre eternamente agradecidos con nuestro Rey y nuestro Señor Jesucristo por todas las cosas buenas que nos da a cada uno de nosotros. No cabe duda de que esta es una época hermosa, maravillosa, de oportunidad para ver y entender la gloria de Dios en nuestra vida y para nuestra vida. Y en esta hora yo quiero recordarles que estamos orando con usted y por usted. Nuestra comunidad cristiana ora por usted para que la gloria de Dios siga fluyendo en su vida, para que el Espíritu Santo traiga palabra de convencimiento y usted pueda crecer en el poder de la sangre maravillosa de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y hoy queremos compartir una palabra con usted que se encuentra en la carta a los Efesios capítulo 6, que nos habla acerca de la armadura de Dios. Así es como el apóstol Pablo se refirió a nuestra vida espiritual. Y yo quiero que usted hoy camine conmigo en esta verdad y podamos juntos ver reflexionado todas las cosas buenas que el Señor hace para nuestro bien. Quiero leer para usted la palabra de Efesios capítulo 6, en el versículo 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue en este proceso de la palabra que vamos a compartir, leemos en este momento de una expresión que le hemos llamado la armadura de Dios. La armadura de Dios. Aquí, como dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces leemos y deliberamos sobre este pasaje de la Escritura, porque primero dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La primera interrogante que tenemos que resolver nosotros es: ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? ¿Y cuál es el poder de su fuerza? Entonces, fortalecernos en el Señor ocurre cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios continuamente, constantemente, cuando nosotros nos congregamos, porque hay una constante, una dinamización de nuestra vida espiritual, por lo cual el primer llamamiento que tenemos es a fortalecernos en el Señor. Yo quiero leer esta palabra para nosotros, porque sin duda alguna el fortalecernos tiene que ver con mi decisión. Por eso cuando usted lee aquí la palabra de Dios que dice fortaleceos en el Señor, lo que está diciendo la palabra es que es algo que yo debo hacer, es algo que me toca a mí hacer. Eso es más o menos como cuando uno tiene hambre
y necesita alimento, necesita comer. Y aunque usted tenga hambre, si no acciona, si no busca el alimento, entonces seguirá con esa hambre. Y así ocurre con la vida espiritual. Fortalecernos en el Señor no es solamente el deseo de ser fuerte en Dios, sino también la decisión que yo tome de buscar los asuntos del Espíritu para poder caminar en el poder de Dios. Así que leemos de la palabra que dice, fortalezcas en el Señor. Y la segunda frase de Efesios 6:10 es, y en el poder de su fuerza. Poder de su fuerza nos habla acerca de la fortaleza que viene de Dios. Y el poder de su fuerza está indiscutiblemente en el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo en nuestras vidas que nosotros podemos caminar en Él de una manera poderosa, sabiendo que el poder de Dios actúa en nosotros. Dice Efesios 3, versículo 9 y 10, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Es el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros y en nuestra vida. Y por lo cual nosotros tenemos que caminar en esa verdad. En Efesios 3:16 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces, cuando leemos de Pablo en Efesios 6, versículo 10, que dice de que debemos fortalecernos en el poder de su fuerza, y leemos capítulo 3 de Efesios en el versículo 16, que dice el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Ahora, el hombre interior es el espíritu nuestro, en el cual mora el Espíritu Santo. Entonces el hombre interior es mi yo espiritual, su yo espiritual. Y todos nosotros en este día que escuchamos la palabra de Dios, tenemos una parte espiritual dentro de nosotros, una parte espíritu dentro de nosotros que es fortalecida porque la presencia del Espíritu Santo la fortalece, la dinamiza, la potencia de una manera gloriosa y extraordinaria para nuestro bien. En el versículo de Efesios 6:11 dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora el siguiente pasaje dice que yo debo vestirme de toda la armadura de Dios para que yo pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahora lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que nosotros estamos luchando contra una situación espiritual. Así como nosotros podemos tener adversarios físicos, humanos, personas que no quieren tu bien o personas que no desean tu bien, así de la misma manera nosotros tenemos adversarios espirituales, se llaman demonios, que están actuando en el mundo espiritual con el propósito de desestabilizar su vida. Y por eso dice que esas se llaman acechanzas del diablo, y somos llamados a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y estas acechanzas vienen para erosionar la salud física y emocional. Estas acechanzas vienen para lesionar y lacerar su economía y su estabilidad financiera. Y estas acechanzas del diablo vienen a sembrar códigos de destrucción para desestabilizar su vida espiritual. El apóstol Pablo, entendido de esta realidad espiritual en la que nosotros nos movemos, entonces nos dijo, no tenemos lucha, versículo 12, no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, contra personas. Nuestra verdadera lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora estamos hablando de el rango de dinámica
espiritual en la que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, nos movemos en un ambiente en el que la lucha no es física, no es contra personas, sino contra estructuras de maldad que son agentes del mundo de las tinieblas, que traen perversión, degradación, enojo, ira, destrucción, y que nosotros somos llamados a mantenernos firmes contra todas esas acechanzas. Y por lo tanto estamos llamados a tener en nuestra mente ese sentido de sensibilidad para leer los ambientes que nos toca vivir. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue en esta reflexión de la palabra de Dios, de pronto podemos nosotros estar experimentando una situación de complejidad a nivel de familia y no lograr discernir por qué eso está viniendo. Bueno, eso ocurre porque una persona abre puertas al mundo espiritual. En el mundo natural, si una persona deja las puertas de su casa abiertas, pues los ladrones se meten y le despojan las cosas que le ha costado mucho tiempo edificar, construir o comprar. Incluso algunas cosas a lo mejor que todavía está saldando, pagando en el proceso de las pertenencias que cada uno de nosotros puede tener en la vida. Si deja las puertas abiertas, un enemigo se mete y le arrebata y le roba y lo despoja de los bienes que le pertenecen, por lo que usted legítimamente lucha y se esfuerza. Y en el mundo espiritual no es diferente. El apóstol Pablo, entendido de esta verdad, entendido de esta revelación, entonces dijo que nosotros tenemos una lucha que no es contra personas. Así que si usted me está siguiendo en este día y usted tiene un conflicto con su pariente, yo quiero recordar que no es su pariente, su hermano o su familiar o su vecino o la persona en el trabajo. No es un asunto nada más humano. También hay un asunto espiritual, un ataque de características espirituales. Y estas ocurren porque cuando usted es un hombre de bien, cuando usted es una mujer de bien, cuando usted camina en una vida correcta, no por caminar en una vida correcta, usted va a dejar de percibir la oposición. Personas se pueden levantar en contra suya por un tema de envidia, o por un tema de celos, o por un tema de orgullo. Y usted está experimentando en su vida una situación de contradicción, porque alguien está provocando un estado de un ambiente tóxico, un ambiente insano, un ambiente inapropiado. Pero usted debe saber, cuando usted se enfrenta a eso, usted debe preguntarse, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Estoy haciendo algo que provoca enojo en los demás? ¿O es que yo soy una persona trabajadora, una persona que tiene un buen hogar, una buena vida? ¿O le está sirviendo al Señor en la comunidad de fe? Y de pronto al servirle al Señor en la comunidad de fe, alguien se incomoda porque usted está mostrándose bendecido. Y eso ocurre en la sociedad. En la Biblia hay un ejemplo muy visible de esto que estamos hablando. Allá en la historia de Génesis 4, leemos de Caín y Abel, los primeros dos hermanos de la historia de la humanidad. Un tiempo después, un indefinido tiempo después de que salieran del huerto del Edén, Adán y Eva tuvieron estos hijos y estos hijos crecieron. Y uno fue labrador de la tierra, cultivador, agricultor, y el otro fue un hombre de ganadería. Un hombre y ambos se presentaron delante de Dios. Y la ofrenda que Caín presentó disgustó a Caín porque su ofrenda no fue agradable. Y la ofrenda de Caín no fue agradable porque su corazón estaba enfermo. Y la historia da fe de que después de observar cómo Dios bendecía a su hermano, a Abel, Caín no pudo soportar ver la bendición en su hermano y lo violentó y lo terminó asesinando. ¿Y por qué lo asesinó? Porque Dios bendijo a Caín, porque Caín tenía un corazón sañoso, enfermo, tóxico, que no quería ver la bendición en su hermano. Y eso puede ocurrir en su vida. Por lo tanto, estamos hablando acerca de la armadura de Dios y el porqué de la armadura de Dios. Porque tenemos una lucha espiritual, porque tenemos una guerra espiritual, porque tenemos que caminar en función a la revelación de Dios para que nuestra vida sea una vida de bien. Pero no solo sea una vida de bien,
sino que nosotros, apercibidos por la palabra de Dios, apercibido por la palabra que usted escucha, usted pueda crecer, avanzar, desarrollarse en el poder de la sangre maravillosa de Cristo en su vida, y de una manera hermosa y maravillosa usted pueda caminar en gracia, en bendición que sobreabunda en su vida de una manera hermosa, maravillosa, poderosa en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi amado hermano y mi amigo, vamos a escuchar este canto de adoración y luego regresamos para seguir observando nuestra atmósfera, nuestro ambiente de guerra espiritual y de victoria en Cristo Jesús. sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad, el cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad, poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual, bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual, de mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia, en tus promesas seguro
Hola, hola, bendiciones para cada uno. Qué alegría encontrarnos hoy una vez más en este su espacio, el Manual de Vida, con el anhelo de nuestro corazón de que la palabra de vida produzca en usted un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estamos meditando sobre esta palabra de Efesios 6:11 que dice así la Biblia: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí en este pasaje del versículo de Efesios 6:11 encontramos dos grandes declaraciones. Una, que necesitamos una armadura, y dos, que necesitamos identificar el rango de vida espiritual en el cual estamos y las acechanzas del mundo de las tinieblas. En el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por lo tanto estamos hablando acerca de el mundo de las tinieblas, contra el cual nuestras familias, nuestras vidas están siempre en una constante, lucha espiritual. Entonces, en Efesios 6:13 dice: por esta razón, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes y resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, podamos mantenernos estables. Y entonces ahora, el escritor de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, enuncia una serie de partes de la armadura. Por supuesto que en la lectura que acabamos de hacer, él utiliza la imagen que está viendo en ese momento. Estamos hablando del año 60 de la era cristiana, y el apóstol Pablo está observando a un soldado romano, y con la investidura o la vestidura de un soldado del año 60 de la era cristiana, el apóstol Pablo se aprestó a dejarnos una lección espiritual. Aquello que estaba observando, cómo se vestía el soldado para enfrentar una batalla militar, y de eso vino una revelación acerca de nuestro vestido interno. Y entonces dice la palabra de Dios así. Estamos leyendo de Efesios 6:14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El primer aparte de la armadura, dice la Biblia aquí: cíñase los lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos, o vestirse con la verdad. Este ceñirse los lomos es un cinturón que nos habla acerca de la verdad, porque ese cinturón abrazaba todo el vestido interno del soldado para ajustar todas sus partes. Entonces esta nos habla acerca de la verdad. La verdad nos guarda de caer en las creencias del mundo secular o de una doctrina torcida, pero también cuando hablamos de la verdad nos habla a nosotros de las creencias y de los actos como la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted lee en la Biblia que dice: cíñase los lomos con la verdad, cíñase los lomos con la verdad. Ahora lo que sigue para nosotros es tener eso bien definido en nuestra mente, en nuestro corazón. Tener bien definida esta verdad. Cíñase con la verdad. ¿Qué significa eso? La Biblia dice así: hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque cuando una persona habla la verdad lo guarda, la verdad lo cubre, la verdad lo protege. Pero cuando una persona se acostumbra a mentir, o a alterar la verdad, o a decir medias verdades, lo que está haciendo es fingiendo y alterando, y entonces se comienza a desproteger. Recuerden el principio, estamos hablando de las acechanzas del diablo, y entonces el apóstol Pablo dijo: para que ustedes estén protegidos en el día difícil y puedan salir con éxito, vístanse de la verdad.
póngase en el cinto de la verdad. Y esto es como un vestido, el vestido de decir la verdad, el vestido de hablar verdad siempre. Y esto es algo que a nosotros nos corresponde aprender. Porque probablemente muchos de nosotros aprendimos a mentir sin que nadie necesariamente nos enseñara la mentira como tal. Ciertamente aprendimos por una cuestión social, una cuestión cultural, por una cuestión de nuestro manejo de vida, a decir incluso cosas que no son la verdad, porque las asumimos que no son pecados significativos. Pero para la palabra de Dios, decir la verdad es parte de una protección que la persona tiene. Cuando usted o yo o nosotros que estamos en este programa El Manual de Vida decimos mentiras, porque la mentira ocurre con frecuencia para tapar un acto delictivo, porque la mentira ocurre con frecuencia para no verse expuesto al bochorno de tener que decir que cometió una falta que no quiere exponer por una cuestión de humillación o de vergüenza, queriendo proteger aquel acto delictivo. Falseamos la verdad o decimos una mentira o exageramos o inventamos algo que no es, y esa mentira requerirá otro acto diferente, y ese acto requerirá otro acto y seguirá degradando hasta que la persona cae en un estado de esclavitud en la falsedad. Mi amado hermano y mi amigo, posiblemente decir verdad no sea lo más plausible, pero uno tiene que aprender a ser honesto consigo mismo y tener motivaciones correctas. Cuando usted viene delante de Dios, Dios ya conoce nuestro corazón, ya Él sabe quiénes somos y qué hacemos, por lo cual, como ya Él conoce nuestro corazón, ¿de qué serviría decir una mentira si Dios ya sabe lo que nosotros somos? Cuando se le miente al cónyuge, o se le miente a los hijos, o se le miente al pastor de su iglesia, o al líder espiritual, o al jefe de trabajo, cuando se dicen cosas falsas para proteger un comportamiento delictivo, nos estamos desprotegiendo, estamos dejando la puerta abierta, espiritualmente dicho, y cuando la puerta se abre, espiritualmente dicho, los demonios llegan a tener derecho de meterse en esa persona. Entonces, ¿qué es la mentira? Aparte de decir una falsedad, la mentira es un derecho legal que usted le cede a los demonios para que tengan autoridad para venir a su vida y despojarlo. La mentira es el derecho legal que los demonios reciben, como si usted le diera las llaves de su casa a una persona que sabe que le va a robar. Y en pronto cuando usted vuelve a casa, no está la persona a quien le dio la llave y tampoco están sus pertenencias, pero usted le dio la llave y entonces lo autorizó a meterse con las llaves a su casa. Y ese es el principio que quiero usar para la vida espiritual. Mentir es como entregarle las llaves al verdugo espiritual, al demonio espiritual que venga a golpear contra su realidad familiar, su realidad financiera, su realidad física o emocional, y esta comienza a provocar grandes laceraciones en su vida. Seguimos leyendo la palabra y dice: y vestidos con la coraza de justicia. En el versículo 14, 6:14, la coraza es esa armadura, esa parte de la armadura del soldado que protegía el pecho y la espalda, protegiendo los pulmones, el corazón, es decir, protegiendo órganos vitales. Y ahora hablamos de la justicia. Ser justo implica ser honesto, ser bueno, ser humilde e imparcial con los demás. Y esto es importante para nosotros hoy, que estamos meditando en este principio de justicia. El reino de Dios se fundamenta en la justicia, y la justicia tiene que ver con equidad. La equidad tiene que ver no con igualdad, sino con el trato proporcional a la capacidad de cada persona. La Biblia no nos habla a nosotros de igualdad, no nos habla de igualdad social, no nos habla de equidad. Es decir, es como si cada uno tiene una estatura distinta, un niño, un adolescente, una persona adulta, y usted hace una grada para que cada quien se pare en el nivel en el que pueda ver por encima de la cerca, usando esto en sentido metafórico.
A eso le llamamos equidad. Y la justicia está fundamentada en la equidad. Es decir, un trato según corresponda, un trato proporcional a la capacidad y a la vida de cada una de las personas. La Biblia dice, vistas en justicia, trate a las personas con justicia, porque cuando tratamos con justicia, estamos protegiendo órganos vitales de nuestra vida, los pulmones que nos permiten respirar, el corazón, órganos vitales de nuestra realidad como persona física. Y ahora seguimos leyendo la Biblia que dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Ahora en el versículo 15 dice que debemos de calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y este es un aspecto importante porque apresto significa estar debidamente preparado para presentar defensa. Estar debidamente preparado para presentar defensa de la fe que nosotros tenemos. Calzarse los pies con el Evangelio de la paz significa que el Evangelio es paz y que nosotros como hijos o hijas de Dios somos llamados a ser pacificadores. Usted no fue llamado a vivir en conflicto con su vecino, ni con su hermano, ni con su cónyuge, ni con sus hijos, sino a ser pacificador. Usted fue llamado a extender puentes para que la persona pueda conectarse entre esta realidad física y emocional y la realidad espiritual en Dios. Es el Evangelio. ¿Y por qué el calzado? Porque nos habla de un caminar, nos habla de una vida en la que nosotros vivimos una realidad y caminamos en paz, caminamos en reposo, pero también caminamos dando paz, impartiendo reposo. Somos llamados a ser pacificadores y en el Sermón del Monte Jesús explicó, dichosos los pacificadores. Y usted y yo somos llamados a ser pacificadores, hombres y mujeres de paz. Nuestra casa, donde nosotros vivimos, nuestro hogar, debe ser una casa de paz, un hogar de paz, donde se respire la tranquilidad y el reposo que nos corresponde a nosotros en nuestra vida espiritual. Versículo 16 dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y ahora nos habla acerca de la fe como un escudo. De igual manera como el soldado romano utilizaba el escudo para defenderse de las saetas y posiblemente de la lanza o de la espada que venían contra él, así es el escudo. Nuestro escudo es la fe. Y la fe es esa victoria, esa convicción, esa seguridad en Dios de que Él está con nosotros y por nosotros y en nosotros. Y cuando usted tiene bien definido que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y usted camina en esa verdad, y aún caminando como hijo o hija de Dios, le pasan algunos quebrantos de salud, o le pasan algunos quebrantos financieros, o algunas luchas familiares, usted siempre tiene que tener presente que si usted es un hijo de Dios, eso que le ocurre es lo menos que le podría haber ocurrido. ¿Por lo qué? Porque Dios dice que usted es su hijo. Y si usted es su hijo y le ocurren cosas, usted debe encomendar su vida al Señor, sabiendo que el Señor está por usted y con usted. Es la fe la que vence a este mundo natural. Es la fe la que vence el racionalismo, el hedonismo, el materialismo y nos permite caminar una vida espiritual, de modo que cuando los dardos de fuego del maligno vienen contra su vida, dardos de desánimo, dardos de provocación al pecado, dardos de frustración y hasta de depresión, usted sepa que tiene el escudo de fe para caminar en el poder de Cristo. En el versículo 17 leemos, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es el casco del soldado romano que protege su mente, su cerebro. Pero en el caso espiritual nuestro, el yelmo es la salvación. Cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, Él protege sus pensamientos para que usted camine de una manera extraordinaria en el Señor. Es el creer que el Señor Jesucristo murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos para darte la vida eterna. Es el momento más maravilloso. Y finalmente dice, y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, espada de dos filos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Eso quiere decir que la palabra de Dios como espada tiene el poder, el potencial de hacer una poderosa diferencia en nuestra vida. Estas son armas de nuestra protección. No solo nos protegemos con la verdad y con la coraza de justicia, no solamente nos ponemos el calzado de la salvación y de la pacificación, sino que también tomamos el yelmo de la salvación y tomamos el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Pero termina diciendo en el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora termina diciendo que toda la armadura de Dios se utiliza orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, hoy quiero dejarle esa palabra. Usted es una persona espiritual, llamada a vivir una vida y una victoria espiritual contra las acechanzas del diablo. Por lo tanto, póngase la armadura de Dios, vístase de la verdad, póngase la coraza de la justicia, tome el yelmo de la salvación, póngase los zapatos del evangelio de la paz, tome el escudo de la fe para que usted contrarreste toda duda y adversidad, y tome la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y cuando usted proclama el poder de la palabra de Dios, la vida de gloria se va a mostrar en su vida. Padre amado, bendigo a mi hermano y a mi amigo que me sigue en este momento, y oro que la palabra le sea por vida e instrucción de una manera extraordinaria en el nombre de Cristo Jesús. Mi amigo y mi hermano que me sigue, un abrazo fraterno y deseo que nos podamos escuchar de nuevo en nuestra próxima entrega. Un abrazo fraterno. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.